¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 217 y en esta ocasión hablaremos de Mujercitas de Louisa May Alcott. Acompáñame y conozcamos juntos qué tiene de bueno y de malo este libro. Comencemos. Mujercitas es una novela que fue escrita por la autora norteamericana Louisa May Alcott y que fue publicada originalmente en dos partes, la primera en 1868 y la segunda en 1869, apenas unos 3 meses después de que se publicó la primera parte. Este libro es considerado un clásico de la literatura norteamericana y desde su primera publicación ha sido muy exitoso, con las lectoras y con los lectores, y también ha sido analizado de manera crítica desde diferentes puntos de vista, particularmente desde el enfoque de género. Es de esperar con un libro que literalmente se llama Mujercitas. Este libro ha tenido adaptaciones al teatro, al cine, televisión, radio, cómics, y como ya pertenece al dominio público, han habido autores que han escrito reinterpretaciones de la historia de Mujercitas desde otros puntos de vista. Más recientemente, en 2019, hubo una adaptación al cine, que es la séptima que ha tenido, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan y Emma Watson, la cual también fue muy exitosa y, aunque no la he visto, parece que también fue bastante buena desde el punto de vista crítico. Así que este libro se ha mantenido vigente en los 150 años, poquito más, que ha tenido desde su publicación, por lo que creo que es buen momento de dejar los preámbulos y que pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se sitúa en el hogar de la familia March, que se encuentra en Massachusetts, Estados Unidos, durante la guerra civil de ese país. Sabemos específicamente que ocurre en este periodo de tiempo porque el señor March, el padre de la familia, se ha ofrecido como voluntario en la guerra. Aunque no tiene edad para ser soldado, al momento que inicia esta historia se encuentra en el frente de batalla como capellán. También sabemos que la familia March ha pasado de encontrarse en una muy buena situación económica a una no tan favorable. No es que no tengan que comer o no tengan dónde vivir, sino más bien se encuentran sin dinero extra, además del indispensable para cubrir con sus necesidades esenciales. Esto aparentemente porque los padres de la familia March le prestaron dinero a un amigo que empezó unos negocios que salieron mal. Pero el caso es que ahora la familia March vive con menos recursos de los que ha estado acostumbrada por mucho tiempo. Bueno, no tan pocos, porque después de todo aún cuentan con una ama de llaves trabajando en su casa, aunque parece que lo hace más porque ya es parte de la familia que porque le puedan pagar su salario por estar de servicio en casa. Y es que la familia March, formada por el ya mencionado señor March, por Marmee March, la madre de la familia y las hermanas, en orden de edad, Meg de 16 años, Joe de 15, Beth de 14 y Amy de 12, son todas conocidas por la comunidad como una familia ejemplar. Bueno, todas las integrantes de la familia tienen sus peculiaridades. Todas las hijas, en el fondo, tienen un buen corazón e intentan hacer las cosas lo mejor posible, pero tienen algunos defectos que las hacen bastante especiales. Cuando nos las encontramos, estamos en los días cercanos a la Navidad, y ahí es donde conocemos más acerca de su forma de ser y que son bastante diferentes entre sí las hermanas March. Meg es la hermana mayor y la más cercana a convertirse en adulto. Ella recuerda cuando la familia tenía una posición acomodada, así que ocasionalmente intenta encajar con las familias más ricas de su localidad. Eso a veces la mete en problemas porque su orgullo la lleva a cometer algunas imprudencias. Pero en general tiene una personalidad bastante agradable, para todo el mundo generalmente, y es la más cercana a una señorita de aquella época, es decir, con modales refinados, con mesura en su comportamiento y sobre todo con mucha discreción en su manera de actuar, aunque tiende a ser un poco testaruda. Joe, en cambio, es mucho más impulsiva y tiene un carácter muy fuerte. Le encanta estar en acción y adora escribir. Su madre ocasionalmente menciona que no echa de menos no haber tenido nunca un hijo porque Joe tiene toda la vitalidad de un niño. Porque, bueno, en esa época no se esperaba que una mujer fuera tan asertiva como yo,
además de que no es tradicionalmente femenina y le gusta usar ropa mucho más cómoda que sus hermanas. Claro, el carácter de Jo la hace un tanto testaruda, mucho más que Meg, y propensa a enojarse, así que esa es la principal fuente de conflictos que tiene en su vida, no solo con su familia, sino con las demás personas con las que interactúa. Beth es muy callada y generalmente es la voz de la razón entre todas las hermanas. Suele pasar su tiempo bordando y cuidando de las mascotas de la familia, es más bien tímida, y de entre todas las hermanas es la más paciente y servicial. Es en quien menos problemas se mete por su personalidad, y esto también preocupa un poco a su madre, que no está segura si Beth podrá formarse un carácter lo suficientemente fuerte, quizás no tanto como yo, pero sí lo suficiente para desenvolverse más allá de la familia. Pero todo mundo aprecia mucho a Beth porque siempre está dispuesta a escuchar y siempre tiene algo razonable que decir. Por último, Amy, la menor de las hermanas, es más o menos el estereotipo de la niña mimada. Aunque la verdad es bastante bien portada todo considerado, pero de todas maneras tiende a esperar ser el centro de atención y que las cosas se hagan a su manera. A esto ayuda que por todos es vista como la hermana Marge más bonita de todas, y después de ella la más bonita es Meg. Tiene ella la inquietud de convertirse en una señorita, así que imita lo que ve que hace su hermana Meg y sus amigas, aunque por su edad no tiene mucho éxito en tratar de lucir elegante, formal y adulta. Y también es berrinchuda, pero, como ya dijimos, generalmente se porta bien. Todo esto lo conocemos mientras las hermanas discuten sobre qué harán en Navidad, pues como no hay dinero para comprar regalos, tienen que pensar en qué harán. Cada una de ellas tiene $1, que es como su mesada, pero no es suficiente para comprar todas las cosas que desean. Esto las pone un poco tristes, porque además de todo, su papá no va a poder volver del frente de batalla, va a seguir en combate, pero después de deliberar mucho, deciden comprarse cada una de ellas algo especial para ellas mismas, un regalo pequeño pero simbólico. Y cuando finalmente han decidido esto, recuerdan a su madre. Recuerdan todo lo que se esfuerza para mantenerlas alimentadas, vestidas y educadas. Cómo pasa largas horas cocinando, limpiando y surciendo ropa, y cómo a pesar de todo nunca se queja ni las regaña más allá de cuando es justo. Es decir, cuando ellas saben que no han cumplido con sus obligaciones o que han hecho algo inapropiado. Así que después de reflexionar en esto, deciden, mejor, comprarle cada una de ellas un regalo a su madre. Meg, unos guantes, Joe, zapatos nuevos, Beth, pañuelos y Amy una botella de colonia. Pero bueno, eso tendrá que ser al día siguiente porque llega el momento de que las hermanas empiecen a ensayar una obra de teatro que Joe ha escrito y que quieren presentarle a su mamá. Así que todas empiezan a ensayar y es evidente que Joe tiene un talento muy peculiar para escribir. También nos damos cuenta de que, a pesar de que no pueden pagarse lujos, las hermanas March encuentran maneras de convivir y divertirse juntas, generalmente usando su imaginación. Pero finalmente es la hora de la cena y durante ella, la señora Marsh les lee la carta que les ha enviado con motivo de Navidad su papá, el señor Marsh. Al leerla, todas las hermanas toman la convicción de afrontar sus adversidades con una actitud más positiva, en lugar de lamentarse por todo lo que no pueden tener, que es como a veces llegan a sentirse. Su madre también les recuerda de un juego que tenían cuando eran niñas, cuando eran más pequeñas que en ese momento. En ese juego cada una de ellas llevaba atada en sus espaldas una carga, un bulto de sábanas, comida, víveres, diferentes cosas que se ponían y debían llevarlo a lo largo de toda su casa, subiendo las escaleras y llegando hasta el techo en donde se encontraban con la ciudad celestial, un pequeño paraíso solo para ellas. La señora Marsh les sugiere que piensen en ese juego, pero de una manera más adulta, que vean las cargas no como esos montones de cosas atados a sus espaldas, sino como sus fallas de carácter que cada una de ellas tiene que pulir. Sí, es aquí cuando la personalidad de las hermanas es discutida, pero me pareció mejor introducir a los personajes antes de llegar a este punto. Esto también es la primera moraleja que es dada por la señora Marsh a sus hijas, la primera de muchas.
Y es evidente que la autora quiere que pensemos que las lectoras y lectores podemos aprender de la mano de las hermanas March las lecciones que les da su madre. Y muy pronto las hermanas March se ven envueltas en más aventuras. Un hombre rico, un hombre de negocios y su sobrino ocupan la casa vecina de la familia March, que hasta entonces había sido desocupada, y ese también es el principio de nuevas amistades y algunos que otros malentendidos. Conocemos la familia para la que trabaja Meg como institutriz, que es básicamente una maestra particular. Nos damos cuenta de los esfuerzos que hace Amy para encajar como una niña de la alta sociedad, a pesar de que no está en las condiciones para hacerlo. Y por supuesto, vemos todas las cosas que Joe imagina en sus obras de teatro y en los distintos escritos que llega a producir a lo largo de toda su historia. Y esta es la manera en la que se desarrolla la historia de Mujercitas, con problemas cotidianos, domésticos y muy personales, en los que las hermanas March aprenden poco a poco sobre ellas mismas y todo sobre el mundo a su alrededor. ¿Qué cosas les esperan a las hermanas March mientras se convierten de ser niñas a mujeres? Bueno, eso lo descubrirás leyendo Mujercitas de Louisa May Alcott. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podrías disfrutar de leerlo. Vale la pena que mencione que este libro fue uno de los primeros que recuerdo haber leído cuando era niño, o por lo menos una de las primeras novelas que logré leer de principio a fin, que no fuera un libro infantil con ilustraciones ni nada parecido. Creo que ha sido un libro muy importante en mi vida. Hasta ese momento no me había encontrado con algo que me hiciera experimentar cómo sería la vida de alguien completamente diferente a mí, de una manera tan amena, tan personal y tan rica. Por supuesto, ya había visto televisión, películas y desde pequeño me ha gustado leer cómics, pero algo como Mujercitas no me lo había encontrado antes. Al menos nada me había logrado mantener tan interesado en lo que les estaba pasando a los personajes. Ahora que releí este libro para preparar este episodio, temí que quizás había sido esto lo que hacía que recordara Mujercitas como un buen libro. La nostalgia, que fue uno de los primeros libros que leí, pero ese temor estuvo infundado. Es un libro efectivamente muy agradable de leer, que tiene un estilo de narración que mantiene en movimiento la historia en todo momento y, lo más importante, nos deja adentrarnos a conocer a las hermanas March y a las personas con las que se encuentran. Y este es probablemente el aspecto positivo más importante de Mujercitas. Las protagonistas son personajes femeninos complejos, con una vida interior que conocemos gradualmente conforme leemos su historia, y a lo largo de ella las vemos crecer de una manera auténtica, con todo y que algunas cosas que les ocurren son bastante idealizadas. Hay momentos en que algún problema en el que se encuentran convenientemente se resuelve y rara vez nos encontramos con personas que de verdad intenten causarle daño a los demás. Y aún considerando esto, las hermanas March se sienten como personas de carne y hueso, lo cual puede ser porque la autora se inspiró en su propia vida familiar para darle forma a esta obra. Si se te hace sospechoso que Joe sea una escritora, es porque Louisa May Alcott puso mucho de su personalidad en ella. Al final, las hermanas March suelen hacer lo correcto, pero es muy entretenido ver cómo llegan a ese punto después de meterse ellas mismas en algunos problemas por sus propias fallas de carácter. Esta invitación que les hace la señora March en el primer capítulo del libro es una constante a lo largo del libro. Desde luego, es posible que alguna de las hermanas March se convierta en tu favorita y alguna de ellas te llegue a caer mal. Pero eso es parte del encanto de este libro. Aunque las personalidades de Meg, Joe, Beth y Amy están basadas en personas que realmente existieron, no es difícil identificarte con alguna de ellas o que te recuerden a alguien que tú conoces. Otro aspecto positivo de este libro es el retrato de la vida doméstica que hace la autora. Nos deja dar un vistazo a cómo era el mundo que a ella le tocó vivir. Y con ello nos podemos dar cuenta de cómo han cambiado algunas cosas, mientras que otras no tanto realmente. Pero entre las cosas que no han cambiado, hay algunas que se mantienen constantes porque son, hasta cierto punto, universales a la experiencia humana. Decíamos al principio de este episodio que después de 150 años, Mujercita se mantiene vigente.
Las lectoras y lectores regresamos a este libro en gran parte porque hay algo en este que hace resonancia con nuestra propia experiencia de vida. Yo no soy una joven de 16 años en Massachusetts del siglo XIX, y aún así, cuando era niño, sentí que había algo que me hacía conectar con las hermanas March. En especial con Joe y en especial con Meg. Y ahora, casi 25 años después de que leí por primera vez Mujercitas, al leer de nuevo esta obra, siento que hay algo que me hace conectar con las hermanas March. Este es un tema complejo del cual hablaremos con más detalle en el siguiente episodio del podcast, pero en pocas palabras, de lo que trata es que me he dado cuenta que este libro te hace sentir una gran afinidad por sus personajes y por la historia que cuenta, porque toca uno de los temas principales y universales de la experiencia humana, que es el crecimiento. La búsqueda de un sentido de independencia e individualidad, que al mismo tiempo se encuentra todo el tiempo en conflicto con la necesidad de pertenecer y encajar con nuestro entorno, de cumplir con las expectativas que se tienen de nosotros. Esto lo vivimos, creo, prácticamente todas las personas. Evidentemente, cuando pasamos por la adolescencia y estamos a punto de convertirnos en adultos, como las hermanas March, pero también es posible encontrar este conflicto en otros momentos de nuestras vidas. Como siempre lo menciono, cuando un libro aborda un tema como este, que es más o menos universal, es que se convierte en clásico, porque habla de algo humano que compartimos en mayor o menor medida todas las personas y que será algo que perdure aunque los tiempos cambien, o por lo menos por un muy largo tiempo. Por eso vale la pena leer libros como este. Pero nada en la vida es perfecto, así que hablemos de qué podría no gustarte de este libro. Y aunque a mí me gustan mucho los libros que cuentan historias personales, que se meten de lleno en la vida cotidiana de los personajes, y que vemos cómo reaccionan ante los eventos que les pasan, por pequeños que sean, sé que este estilo de historia no es del agrado de todo tipo de lectores y de lectoras. Puede sentirse como que son un montón de cosas muy ordinarias que les pasan a personas bastante normales. No corre mucho dramático o sumamente emocionante en la mayor parte del libro. De verdad, a veces el conflicto principal en un capítulo de Mujercitas es que las dos personas han tenido un malentendido porque esperaban cosas diferentes de algo que les pasó. Así que si esto no te suena interesante, quizás termines leyendo este libro pensando, ¿y a qué horas empieza lo bueno? Ten eso en mente. Además, muchos capítulos de Mujercitas suelen terminar con una moraleja y algunas de ellas son un poco anticuadas. Es esencialmente recibir el consejo de una persona mayor a ti, que es un buen consejo y es dado con sinceridad, pero que ya no aplica porque los tiempos han cambiado. También considéralo porque eso puede llegar a ser un poco frustrante. Y bueno, en resumen, ¿recomendaría Mujercitas de Louisa May Alcott? Absolutamente. Es un libro muy agradable de leer, que tiene personajes entrañables y la historia, aunque no lo parece, sí tiene varios giros inesperados, algunos bastante inesperados, que te mantienen con interés en lo que va a ocurrir. Además, explora con mucha madurez el tema universal de pasar de ser un niño a convertirte en adulto, y aunque a veces la autora aborda este tema de una manera muy didáctica, no deja de ser entretenido. Es sin duda un clásico que recomiendo mucho. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Mujercitas de Louisa May Alcott, un libro al que le tengo mucho cariño y no me cansaré de recomendar. La próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de este libro, pero eso requiere de spoilers. Quiero hablar de varias cosas sobre Jo March, que aunque no se parece mucho a mí ni yo me parezco mucho a ella como personaje, es mi favorita de Mujercitas. Mientras tanto, si te ha gustado este podcast, suscríbete para recibir episodios en cuanto se publiquen. Puedes hacerlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y bueno, donde quiera que escuches podcast. Puedes encontrar los enlaces para suscribirte en alaventura.net. Ahí también están todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente. Y están los medios para ponerte en contacto conmigo. Todo en alaventura.net. Y esto es todo. Por favor, cuida de ti y cuida de todos a tu alrededor y recuerda, siempre hay luz detrás de las nubes. Hasta la próxima.